Óscar, ¿qué diferencia hay entre ver cine en una sala o en casa? Bueno, la gente suele decir que en una sala tiene importancia la comunidad social o una comunidad espiritual que supuestamente te acompaña. Mi experiencia durante la pandemia es que yo he visto en mi casa, en el ordenador portátil, solo, y no he notado ninguna diferencia con verla en una sala. Es decir que para mí esa comunidad supuesta social o espiritual no tiene ninguna importancia. Y me he imaginado estar en una sala solo, sin público, y pienso que no hay ninguna diferencia entre que haya público o no, porque yo es como que es mi caso particular, no sé si a todo el mundo le pasa lo mismo. Yo me conecto directamente con la pantalla y es como que todo lo que está alrededor desaparece. Y es como que hay una relación muy directa entre yo y la pantalla o lo que ocurre en la pantalla. Y es como si yo me metiera un poco en toda esa situación y estuviera compartiendo la historia, no como algo separado de mí. Y eso es lo mismo que me ocurre cuando leo un libro, ¿no? Que como que me meto dentro del libro, me meto dentro de la historia, y entonces todo tiene como un interés mucho más grande que si yo lo viera, digamos, de una manera más independiente o más separada o más esquizofrénica, digamos, dividido entre el espectáculo y yo, ¿no? Todo esto es verdad mientras la película o el libro sea bueno, porque si la película es mala, evidentemente se produce una separación total entre la película y yo. Jesús, ¿la pandemia pertenece, a tu juicio, al género de terror o al género fantástico? Yo creo que la gente que ha padecido la enfermedad o la ha observado en algunos familiares cercanos, la habrá vivido como una narración perteneciente al género del terror, justamente porque hay una sobrepresencia de sentido, ¿no? Del sentido de la vida en relación con nuestra finitud, con nuestra vulnerabilidad, con nuestra fragilidad, ¿no? Es el miedo atávico a la muerte, es el elemento terrorífico por excelencia, el miedo a morir. Sin embargo, aquellos que no la han padecido la habrán vivido como una narración típica del género fantástico. De ahí la cantidad de discursos negacionistas completamente delirantes acerca de la misma. Quizá por citar solo dos ejemplos de películas donde el terror venía provocado por la presencia allá donde debía haber ausencia, como en Los pájaros de Hitchcock o La noche de los muertos vivientes de George A. Romero, la pandemia era algo que no estaba en el guión del siglo XXI, de ahí la desazón que nos ha producido. Quizá en el futuro la observemos como una película perteneciente al género romántico, donde creo que cabe ubicar cintas como Drácula y todas las películas de vampiro que no son estrictamente terroríficas. Óscar, ¿y cómo crees que repercutió la pandemia en la gente en términos culturales? Bueno, debe haber repercutido de muy diferentes maneras, depende de la personalidad de cada uno. Por ejemplo, a mí la pandemia fue una de las experiencias más gratificantes de mi vida, porque estaba muy tranquilo, muy arropado en mi casa, seguro, me sentía que podía hacer todo lo que quería, tenía mucho tiempo,
Y entonces esto me imagino que debe haber sido interesante para muchas personas porque podían aislarse de su trabajo habitual y desarrollar sus actividades creativas. Como yo no hago nada en general, eso no me afectó mucho a mí porque yo siempre tengo alguna actividad creativa, pero hay mucha gente que tiene que trabajar y que no tenía tiempo para esto, ¿no? Para la parte cultural. Así que yo creo que en algunos casos debe haber sido muy gratificante, en otros casos debe haber producido mucha ansiedad en la gente que ya previamente era ansiosa y estaba muy excitada permanentemente y le molestaba mucho no poder salir a la calle. Pero a mí, que no me interesa todo ese tema y que me estoy muy contento estando conmigo mismo, la verdad que no me afectó demasiado. ¿Cuál es la relación entre el cine fantástico y la pandemia? Yo creo que en general el fantástico siempre es una ocasión para tomar el pulso a una sociedad en lo que tiene que ver con sus miedos, con sus temores. La pandemia ha generado sus propios miedos. Por comenzar solo con un miedo general, cultural o epocal, la 54 edición del Festival de Sitges comenzaba con un sketch donde bajo la imagen de un hombre lobo o de un licántropo se leía: todos ocultamos un lado malo, pero algunos lo tienen más difícil que otros. Se refería, era un guiño a la imposibilidad que tienen los hombres lobo de ocultar su faceta mala en los días de luna llena. Pero eso me hizo pensar que quizá uno de los principales miedos durante la pandemia aún tiene que ver con lo que un crítico cultural, Mark Fisher, en un libro cabecera, uno de mis libros preferidos, que se llama Los fantasmas de mi vida, con ensayos sobre jauntología y futuros perdidos, él decía que nuestra época generaba miedos reales que tenían que ver con la capacidad, la imposibilidad de estar a la altura de la positividad que todo el mundo demanda, porque la vida corriente, con su precariedad, sus amenazas por todas partes, no solo relativas a la salud pública, genera ansiedad, genera frustración, y justamente eso es lo que intentamos ocultar en nuestra insistente manía de subir la parte más bella o más embellecedora de nosotros mismos a las redes sociales. Así que una primera clave de la relación entre el fantástico y la pandemia está en que siempre es posible detectar los miedos de una sociedad en un momento determinado a partir de las ficciones fantásticas que produce, y la pandemia tiene sus propios miedos. Óscar, una de las características del cine actual, para mal, es su previsibilidad, la cantidad, el aumento de lugares comunes. Creo que la pandemia ha acentuado esa tendencia. ¿Crees que esto hace todavía más viable la posibilidad de hacer crítica de películas que no has visto? Yo creo que no, porque la base del análisis de las películas que uno no ha visto no tiene mucho que ver con la previsibilidad, sino con la imaginación. Es decir, si tú ves una película de un determinado director, en un sentido es previsible cómo va a filmarla o cuál es el desarrollo de esa película, ¿no? Porque en general los directores las películas tienen una constante según qué director. Entonces, en un sentido no tiene mucho que ver el tema de la previsibilidad. Por otro lado, yo creo que la pandemia no ha empeorado lo que ya era peor del cine. Es decir, que el cine sigue siendo igual de malo en general. De 20 películas o 24 películas que suele haber en los festivales, hay 3 que son buenas y el resto son mediocres o malas. Eso en todos los festivales. Entonces, y eso ocurre en todos los artes, ¿no? En la literatura también, en la música. Las buenas obras son las mínimas, son el 3 o 4% de la cantidad total de la producción.